El tema del día de hoy es auditoría espiritual. Tenemos que hacer una auditoría, tenemos que hacer una revisión minuciosa acerca de cómo andamos. Y mire, para empezar vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesús. Vamos a ver ahí en Mateo. Ahí se me perdió. Mejor en Lucas, vamos a ver en Lucas. Lucas capítulo 6. Dice la Escritura, el apóstol Pablo enseña que nosotros debemos de apartarnos de una vez por todas de nuestra vieja manera de vivir. Dice el apóstol Pablo, ya, dejen de una vez su vieja manera de vivir, despójense de su vieja manera. Despojar no es que, poco a poquito. Despojar es de un jalón rápido. Imagínense un ladrón queriendo despojar a una víctima. ¿Podría usted ser tan amable de facilitarme su cartera? Así como lo estaba esperando. No, los ladrones despojan a la gente de lo suyo. No le piden permiso, no van poco a poquito. Llegan y se lo quitan. Quizás tengan la habilidad de quitárselo sin que se dé cuenta. Pero no lo hacen poco a poquito, o sea, se lo quitan de un jalón para que la persona ya no más lo tenga, ahora lo tengan ellos. Entonces, despojarse de nuestra vieja manera de vivir quiere decir de una vez quítatelo. O sea, no te lo vayas quitando poco a poco, quítatelo por completo. A veces nosotros creemos, y se ha articulado mucho la frase entre la iglesia cristiana, que hay un proceso de cambio. Y dice la iglesia, o los cristianos decimos, es que está en el proceso. Es que está poco a poco. Viene a la iglesia, pero luego ya no quiere venir, o ora, pero luego ya no quiere orar, o lee la Biblia, pero ya no quiere leerla, porque está en el proceso. Y creemos que ese proceso es el cambio paulatino en el que vamos siendo mejores, despojándonos poco a poco, o quitándonos poco a poco nuestra vieja manera de vivir. Creemos que así es. Pero Pablo dice, no, despójate de tu viejo hombre, despójate de tu vieja naturaleza, quítatela por completo. Y quítatela de un jalón, o sea, ya no más, no la tengas más. Entonces, a veces nos cuesta trabajo y por eso es importante hacernos una auditoría, hacernos una revisión, checarnos espiritualmente cómo andamos. ¿Qué cosas de nuestra vieja manera de vivir, antes de conocer a Jesucristo, antes de venir a Él, antes de rendirle nuestras vidas y entregarle nuestro corazón y aceptarlo como nuestro Señor, antes teníamos un estilo de vida? Usted vivía de cierta manera, hacía ciertas cosas, tenía ciertos hábitos, tenía ciertas formas de hacer las cosas, incluso su carácter manifestaba su naturaleza. Si usted era enojón, o era pasivo, o era indiferente, o era muy duro, muy áspero, o no sé, de qué manera usted podría haber experimentado su vida antes de venir a Jesús. Pero si no nos damos cuenta de qué es lo que todavía estamos haciendo en nuestra vida, en nuestra forma de ser, cómo estamos actuando, qué hábitos tenemos de nuestro pasado que todavía seguimos haciendo, no los vamos a dejar. Y entonces van a seguir ahí, van a estar ahí. Entonces sí es necesario hacer una auditoría. Y el Señor Jesús lo dice de esta manera en Lucas capítulo 6, versículo 41. Lucas capítulo 6, versículo 41. Dice la Escritura, ¿por qué miras? El Señor Jesús es el que lo dice. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, ¿por qué andas viendo la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que traes en tu ojo? Hay una película para niños que se llama El Señor de los Milagros, que cuenta el Evangelio es el Evangelio de Marcos, me parece. Lo cuenta en caricaturas, en muñequitos. Y es para niños, pero hay una escena que a mí me gusta mucho donde el Señor Jesús cuenta, no es el Evangelio de Lucas precisamente,
en la historia del Evangelio de Lucas, pero en caricatura para niños. Y cuenta el Señor Jesús, sale la escena donde el Señor Jesús dice la parábola, hace este comentario, y se ve en la caricatura, en un taller de carpintería, cómo está el carpintero trabajando y de repente su compañero de la carpintería le entra una paja, una astillita en el ojo a otro carpintero y le quiere ayudar, pero lleva en sus brazos un montón de vigas de madera que le cubren hasta el rostro. Y así quiere venir y ayudar al otro cuando no puede ver por todo lo que le estorba. Y a veces nosotros, dice el Señor Jesús, ¿por qué quieres quitar la paja en el ojo de tu hermano y no te pones a ver o no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Muchas veces lo que hacemos es más fácil observar y ver y criticar a los demás que revisarnos a nosotros mismos. Es más fácil que veamos la paja, la astilla, la basurita en el ojo de nuestro hermano que veamos la viga que traemos nosotros. ¿Y por qué será eso posible? Si una astilla es mucho más pequeña que una viga. Porque es más fácil ver al otro que vernos a nosotros mismos. Alguien me decía, porque tenemos los ojos mirando siempre para afuera. Los ojos no miran para adentro. Y no estamos acostumbrados a eso, a mirar para afuera. A ver, traten de mirar para adentro. ¿Alguna vez lo intentaron? Todo se ve oscuro, oscuro. No podemos ver hacia adentro, fuimos hechos para ver hacia adelante, para ver hacia un futuro mejor, a tener una perspectiva de vida hacia adelante, no hacia atrás. No tenemos los ojos hacia atrás, tenemos los ojos hacia adelante porque tenemos que ver hacia adelante. Nuestra vida tiene que tener una perspectiva de avance. Bueno, eso nos acostumbra a mirar hacia afuera y difícilmente nos detenemos a mirar a nuestras propias vidas. Entonces es más fácil juzgar a nuestra pareja, es más fácil juzgar a nuestros hijos, es más fácil juzgar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, incluso a nuestros enemigos. Para nuestros enemigos somos los mejores jueces, o somos los que mejor juzgan. ¿Por qué? Porque observamos todos los defectos y todo lo malo que hacen los demás. Incluso cuando juzgamos a nuestros enemigos, decimos todo lo malo que ellos hacen, y todo lo perverso y cuán violentos o cuán destructivos pueden llegar a ser, pero no nos damos a la tarea de observar nosotros mismos. El Señor nos invita a revisarnos primero nosotros. Lea el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo, el 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Dice, hipócrita. Estas son palabras del Señor Jesús. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y esto es importantísimo para nosotros, porque no se trata de no ayudar a los demás. Pues el pastor dijo que ya no ayude a nadie. Y como traigo una viga en mis ojos, ya no puedo ayudar al que tiene una paja. No. El Señor Jesús dice, límpiate primero, o quita primero la viga que está en tus ojos, quítala primero, y luego podrás ayudar a tu hermano. Entonces, si queremos ayudar a alguien, al primero que tenemos que ayudar es ¿a quién? A nosotros mismos. Nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que revisarnos nosotros. Tenemos que ver qué estamos haciendo mal, qué nos está fallando, qué parte de nuestras vidas están funcionando equivocadamente. Porque, como orábamos ahorita en el tiempo de la oración, no podemos burlarnos de Dios. Dice el libro de Gálatas, capítulo 6, que no podemos burlarnos de Dios. Dice Pablo, no te engañes, hermano. No te engañes a ti mismo, no puedes burlarte de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y el problema es que nos engañamos. Por eso el Señor Jesús dice, hipócrita, y sí, muy fuerte la palabra. Cuando tú quieres insultar a alguien, fuerte, así fuerte, hipócrita, y hasta escalofrío da, porque es algo pesado. La hipocresía tiene que ver con una doble cara. Tiene que ver con una doble apariencia. Es querer aparentar algo que no somos. Eso es la hipocresía. Y entonces cuando pretendemos ayudar a alguien, pero no nos damos cuenta de todos los males y defectos y problemas que traemos encima, no podríamos ayudar a alguien.
Y lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos, creyendo que somos algo y no somos nada. Entonces, o creyendo que podemos tener la ayuda para los demás y no la tenemos. Difícilmente vamos a cambiar nuestra condición si no nos damos cuenta cuál es la viga que nos estorba a nuestros ojos. No vamos a poder cambiar nuestra condición financiera, nuestra condición familiar, nuestra condición personal. No nos vamos a cambiar nuestra condición moral, porque aún la moralidad también llega a ser turbada o llega a ser inquietada por lo que nosotros vivimos, hacemos o decidimos. Entonces hay que corregirlo también. Entonces vamos a ver qué podríamos hacer entonces para quitarnos esa viga. ¿Qué podríamos hacer si el Señor Jesús dice, quítate la viga? O sea, significa que sí podemos quitarla. Entonces no es de que, pues yo no puedo ayudar a nadie porque soy un hipócrita. No. Sí podemos cambiar eso. Sí podemos dejar de ser alguien que está lleno de problemas y que quiere ayudar a los demás. Debo dejar de ser alguien lleno de problemas y empezar a aligerar mi carga para poder ayudar a los demás. Entonces habrá cosas que seguramente has aprendido en tu vida, que le enseñas a tus hijos para que no cometan esos mismos errores. Dices, yo ya pasé por ahí, ya me eché esa viga al ojo, ya sé lo que cuesta llevar esa viga en el ojo. Te la quitas para poder decir a tus hijos, no pases por ahí. Ahora, muchas veces nuestros hijos no quieren escuchar. O no quieren, creen que no tienes razón. Dice viejo loco o vieja loca. No saben ni lo que dice, ya es anticuada. Pero lo que sí es cierto es que el haberte quitado esa viga te permite poder ayudar a otros para que no cometan el mismo error. Pero si tú sigues cometiendo el mismo error, si tú sigues cometiendo la misma falta, no podrías ayudar. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, hijo, no mientas, mentir es malo. Te escuchan a ti decir mentiras. Le dices a tu hijo, no te emborraches, el alcoholismo es malo. Y tú te emborrachas. Bueno, ustedes ya no, ¿verdad? Pero cuando éramos así, le digo, no, eso es malo, pero andábamos haciendo lo mismo, ¿no? O le regañamos a nuestros hijos, no te enojes, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te estás peleando con tu hermano? Chamaco, no te estés peleando, viejo, ven a ver a tus hijos, ven. Por eso se está peleando con tu hermano. Porque lo mismo que ve, eso hace. Entonces, no podemos ayudar ni siquiera a nuestros propios hijos, porque todavía tenemos vigas en nuestros propios ojos. Entonces es importante que hagamos una revisión y ver cuántas vigas traemos montadas en los ojos para poderlas quitar. Y cuando las hayamos quitado y cuando las hayamos sacado de nuestras vidas, entonces vamos a poder ayudar a los demás. Entonces, ¿será importante hacer una auditoría? Yo creo que sí. Vamos a ver, ¿qué podríamos hacer? Vamos a ver en Gálatas, capítulo 6. ¿Está ahí? Gálatas capítulo 6. Vamos a leer en el versículo 1 en adelante. Dice la Escritura, Gálatas 6, 1 en adelante. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿podemos restaurar a otro? Sí. Dice Pablo, cuando veas que alguien está fallando, cuando veas que alguien trae una paja en el ojo, tú que eres espiritual, y ayúdalo, fortalécele, levántalo. Dice, pero cuando vayas a ayudarlo, porque a lo mejor la ayuda, no sé, alguien está cometiendo alguna falta, yo me doy cuenta de eso, y yo le digo, oye, no hagas eso. Está mal, te está perjudicando, te está haciendo daño, te está condenando, te está menguando, te está quitando fuerzas, te está robando finanzas. Y yo puedo venir y reprender y a lo mejor exhortarle de una manera más fuerte a modo de que reaccione y se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Como cuando regañas a un niño. Si a un niño tú le llamas la atención y le dices, ya, pórtate bien, y tú lo regañas, el niño pues sí, pero vuelve a probar a ver si es en serio lo que le estás diciendo o es en broma. Hasta que ya dice, ya, estoy hablando. Y entonces el niño se da cuenta. Entonces, a veces la reprensión llega a ser fuerte.
A veces la corrección de otra persona llega a ser fuerte. Si la persona no entiende la primera, a lo mejor tengas que subir el grado de exhortación, o tengas que subir, en lugar de dar un consejo, termines exhortando, regañando a la persona. Pero dice el apóstol Pablo, tú puedes hacerlo. Si tú eres espiritual, ¿si eres qué? Espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Es oler más al cielo y menos a tierra. Cuando tú eres espiritual, hueles más al cielo que a tierra. Es decir, tu vida, tu carácter, tu forma de ser refleja más el cielo que la tierra. Actuamos más como deberíamos de actuar conforme a la palabra de Dios y actuamos menos como el mundo actúa o se comporta. Entonces nosotros tendríamos que ser más espirituales. ¿Cómo logramos ser más espirituales? Conociendo más el mundo espiritual, conociendo más a Dios, acercándonos más a Él, conociendo su palabra, siguiendo sus mandamientos. Así es como podríamos ser más espirituales. Entonces dice Pablo, ustedes que son espirituales, ayuden a los que caen, ayuden a los que les falla, ayuden a los que se debilitan. Pero mira el consejo que da Pablo. Dice, pero cuando lo hagas, considérate a ti mismo. Considera tu vida. Revisa tu vida. No sea que tú también seas tentado en lo mismo. Entonces, a veces queremos ayudar al mundo y terminamos haciendo lo que los demás hacen. Entonces dice, primero tienes que ser espiritual. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ser espirituales. Para poder hacer una revisión espiritual, no lo vas a hacer en lo natural, lo vas a tener que hacer en lo espiritual. Yo no puedo revisar lo espiritual de manera natural, lo espiritual se revisa espiritualmente. Dice Pablo, el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Entonces necesito la ayuda del Espíritu Santo para revisar mi vida espiritual. Y no voy a revisar, si voy a hacer una auditoría espiritual, no voy a revisar lo terrenal. Aquí hay algo que quiero que ustedes sepan. Todo lo que sucede en lo espiritual se refleja en lo natural. Otra vez, todo lo que sucede en lo espiritual se refleja en lo natural. Si tú quieres ganar una batalla terrenal, ¿dónde la tienes que ganar? Espiritual primero. Si quieres ganar una batalla aquí en la tierra, tienes que pelear primero en lo espiritual. ¿Cómo se pelea en lo espiritual? Con oración, con la lectura de la palabra, asistiendo a la iglesia, aprendiendo más de Dios. Entonces tú vas a poder pelear una batalla espiritual. Vas a ganar en lo espiritual, porque lo espiritual es el que te sostiene, el que te ayuda, el que te respalda es Dios. Y cuando tú ganas en lo espiritual, en lo terrenal sales victorioso. Por eso cuando hay un problema en alguno de ustedes o en algún miembro de la iglesia y dice, pastor, tengo esta necesidad, lo que hacemos es orar. Yo no puedo decir, pero orar de qué sirve. Orar sirve de mucho. Porque ahí es donde vamos a ganar primero. Ahí es donde queremos establecer que el reino de Dios se refleje en la vida de esa persona. Para que cuando tenga que enfrentar la batalla terrenal, ya haya vencido lo espiritual. Entonces, primero tenemos que meternos a lo espiritual. Y entonces tenemos que prepararnos. Si vamos a hacer una auditoría espiritual, lo vamos a revisar en lo espiritual, no en lo terrenal. Todavía no lo terrenal. Porque cuando vayamos a revisar lo terrenal es cuando ya vamos a quitar la paja por las vidas, dependiendo. ¿Están conmigo? ¿Yo estoy explicando? Ok, vamos primero entonces a hacer nuestra revisión espiritual. Entonces dice Pablo, considérate primero a ti mismo. ¿Quieres ayudar a alguien? Revísate primero. Y eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En lo espiritual. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra condición espiritual, para que no seamos nosotros también tentados. Luego dice el versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es decir, yo tengo que ayudar a mi hermano. Si lo voy a ayudar en lo espiritual, yo tengo que ayudarlo y sobrellevar su carga. ¿Cómo llevo la carga de mi hermano? Por ejemplo, si mi hermano tiene un problema financiero, le dice, no hermano, no se preocupe, yo llevo su carga, yo pago su deuda. ¿Lo estoy ayudando? Darle un consejo a esa. Pero quien tiene que cambiar es él. Porque si yo le pago su deuda, si pudiera yo pagar su deuda, y yo pago su deuda, más vamos a tardar en ir a pagar su deuda
en lo que él se vuelve a endeudar, porque no le estoy ayudando. Ahora, si tengo la posibilidad de ayudarle financieramente, le ayudo, pero no solamente le ayudo en lo terrenal, le ayudo en lo espiritual, lo que decía Ramón. Tengo que darle el consejo, tengo que darle la orientación, tengo que ayudarle a darle quizás la administración para que él pueda corregir su vida y entonces pueda cambiar su condición. ¿Verdad? ¿Sí? A veces queremos que la ayuda venga primero en lo terrenal. Cuando usted se acerca a Dios y ahí tenemos un desbarajuste en la casa, o sea, nuestra vida es un desbarajuste. Cuando nos acercamos a Dios y tenemos un reguero personal en nuestras vidas, Dios empieza a trabajar primero con el reguero. Empieza a corregir nuestra vida espiritual. Primero nos corrige lo espiritual, para después corregir lo terrenal. Alguna vez quizás usted ha escuchado, yo llegué a tener una deuda como de 88,000 pesos, casi 90,000 pesos. ¿De dónde salió esa deuda? No me acuerdo, porque ni siquiera yo sé. Pero pedí prestado aquí, pedí prestado acá. Todo empezó sacando muebles a crédito. Saqué muebles a crédito, luego ya no lo pude pagar. Aquí salieron compromisos porque mis hijos se enfermaban y había que llevarlos al médico, pagar medicina. Entonces yo llegué a tener hasta 80,000 pesos. Quizá alguien diga, ay, pastor, ¿qué son 80,000 pesos? No son nada. Sí, no son nada, pero para cuando no los tienes, es un montón. Entonces yo llegué a tener 80,000 pesos y era una persecución sobre mi vida constante. Todo el tiempo me hablaban los acreedores, ahora tienes que pagar. Me fueron a buscar al trabajo. Hicieron un escándalo en el trabajo. Eres un incumplido, eres un irresponsable, poco hombre, quién sabe qué, y cuánta cosa ahí en el trabajo. Y yo en el trabajo les predicaba de Cristo, y mira, Cristo te ama, y Cristo es amor, y Cristo te va a ayudar a resolver tus problemas. Imagínense cómo me sentí después de que me fueron a dedicar ahí al trabajo. Yo queriendo dar testimonio de un Dios poderoso, y resulta que ese Dios poderoso no me había ayudado a mí. ¿Cómo los iba a ayudar a ellos? ¿Qué testimonio yo les estaba dando de que sí Dios ayudaba? Entonces me fue de la patada, estuve muy endeudado. Yo no pude más, ya no supe más qué hacer. De hecho, estuvimos a punto de irnos de aquí de Valle de Chalco, huyendo, literalmente huyendo. Y dije, pues, ¿sabes qué? No puedo pagar esto, vámonos. Y pues, ¿y a dónde nos vamos a ir? Vámonos a donde sea, vámonos con tus papás o vámonos con mis papás. Nos desaparecemos de aquí y nadie nos va a encontrar. Para mí esa era la mejor forma de resolverlo. Yo creí que así es como lo íbamos a resolver. Mi esposa pues ya estaba también queriéndose convencer de que esa era la mejor solución y Dios nos dio la solución. Empezamos a pagar. Empecé a pagar. Yo dije, Señor, no puedo pagar. Dice, sí puedes pagar. Pero no puedo pagar, Señor, no tengo para pagar 80,000 pesos. Porque eran diferentes deudas. O sea, no era una sola deuda de 88,000 pesos. Eran diferentes deudas. A uno le debía 100 pesos, a otro le debía 200. En total, toda mi deuda llegaba arriba de 88,000 pesos. Entonces, dije, Señor, pero no puedo pagar. Y el Señor ponía en mi corazón, sí puedes pagar. Pero yo decía, no puedo, no tengo. ¿De dónde saco 88,000 pesos para pagarles a todos? Y se empieza por los que puedes pagar. Los de 20 pesos, los de 50 pesos, los de 100 pesos. Y entonces hice mi lista para empezar a pagar. Y empecé del que le debía desde 5 pesos, porque luego de repente era de, oye, prestan 5 pesos. Y no traía ni un peso yo. Y aunque sea pagar un agua o un chicle o un dulce, yo pedía 5 pesos. Y yo decía, no, tengo que pagar todo, tengo que pagar todo. Y los anotaba y eso me ayudó mucho. Porque cuando yo decidí pagar, que el Señor puso en mi corazón que pagara, y empecé a pagar, lo primero que hice fue hacer mi lista, de lo menor a lo mayor. Y empecé anotando los de 5, los de 10, los de 20, y entonces yo fui a buscar. Le dije, oye, te debo 5 pesos. Ay, ¿cómo crees? No, déjalo. No, te debo 5 pesos. Para que otra vez que yo necesite, cuando me haga falta, tú puedas prestar. Le pagaba los 5, le pagaba los 10, le pagaba los 100. Cuando venían los de 1,000, ya mi esposa sabía de todas mis deudas. Y venían los de 1,000 pesos y dice, oye, hay que pagar esos 1,000 pesos. Bueno, pues, comer frijoles para mí. Apartábamos de la quincena, apartábamos los 1,000 pesos y íbamos y pagábamos los 1,000 pesos. De repente me quedaron 3 deudas. Una que era 5,000 pesos, la deuda original. La otra eran 3,000 pesos, era la deuda original, y la otra eran de 2,000 pesos.
pero con los intereses se habían subido muchísimo. La de 5,000 pesos eran 20,000 pesos. La de 3 eran algo así como 15,000 y la de 2 eran algo así como 8,000. De puros intereses moratorios. Entonces, como no había pagado nada, entonces un día dije, no, señor, ya, no, ya estas, o sea, ya pagué lo que podía, pero estas, no puedo. ¿De dónde voy a sacar yo 20,000 pesos? ¿De dónde voy a sacar 15,000? No tengo. Entonces un día, mi esposa recibe 2,000 pesos en el trabajo. No, perdón, yo recibí 2,000 pesos extras. Mi esposa, oye, tengo 2,000 pesos, puedo ir a pagar aquello, a ver si te los hace. Y voy y pago. Oiga, debo en mi cuenta, y dice, sí, usted debe ya 8,000 pesos, y los intereses. No tengo 8,000 pesos. Mi deuda era de 2,000 pesos. Le pago los 2,000 y ahí muere. Que hace una revisión, que va con el gerente, que hablan, que analizan, que revisan. Está bien, págame los 2,000 pesos. Pero deme mi pagaré de que ya le pagué. Y dice, sí, ya. Me sacan la nota que todo está cancelado, que la deuda pagada. Que señor, solo así, y cada una de las deudas, así las pagamos. Todos los intereses moratorios quedaron cancelados. Y entonces yo entendí, lo único que tenía que hacer era una revisión de lo que yo estaba haciendo mal. Y el Señor me ayudó, porque las que eran deudas muy grandes, no las podíamos pagar, pero Él las redujo a cuentas muy pequeñitas, que podíamos pagar. Y después nos llegaron, a Ceci un día llegó bien contenta del trabajo, me dice, mira, me dieron un cheque extra de 5,000 pesos. Yo lo primero que pensé, dije, los que nos faltaba. Y ese día nos hablan por teléfono que nos iban a ir a embargar. Y contesta mi esposa, le vamos a ir a embargar por su cuenta de 20,000 pesos y que quién sabe qué. Le dice a mi esposa, pues no tengo 20,000, venga y llévese lo que quiera. Pero nada más que el deudor, ninguna de las cosas que están en la casa del deudor están a nombre de él. Todas están a nombre mío. Y así es que, si usted se lleva algo de mi casa, usted se lo está robando. Ah, pero es que él vive ahí, sí, pero no son suyas. Es que usted llévese algo y usted se lo está robando. Bueno, ¿cuánto nos puede pagar? ¿De cuánto la 20,000? No podemos pagar 20. A mí permítame, se tarda como 10 minutos. Le dice a mi esposa, páguenos 5,500. Y con esto queda cancelado. ¿Seguro? Sí. ¿A dónde quiero pagar? Dice mi esposa, mañana se los llevo. Los acababa de recibir ese día. Y fuimos a pagar y quedaron canceladas las deudas. Cuando yo terminé de pagar las deudas, yo entendí que a veces nosotros queremos resolver lo terrenal en lo terrenal. Y primero tienes que resolverlo en lo espiritual. Tienes que ganar ahí. Yo oré, le pedí perdón a Dios por ser mal mayordomo, porque las deudas vienen por eso, por ser un mal mayordomo, por ser mal administrador de lo que Dios te da, por eso te endeudas. Y yo me endeudé y le pedí perdón a Dios, le rogué, lloraba a Dios, me encerraba en el baño y lloraba, tirado panza para abajo del piso y lloraba y le decía, perdóname Dios, soy un mal administrador. Y eso cambió. Hoy la situación financiera en mi casa es diferente. Hoy mi esposa me daba testimonio de que estaba hablando con 2 compañeras en el trabajo. Las 2 son enfermeras. Estaban hablando de los salarios, de cuánto ganaba cada quien. Y una dice, no, pues yo gano tanto, ¿no? Y la otra, no, pues yo gano tanto. Dice mi esposa, y las 2 estaban endeudadas. No les alcanzaba lo que ganaban. Dice mi esposa, pues entonces, ¿cómo le hago yo? Y yo gano la mitad de lo que ustedes ganan. ¿Qué dinero me alcanza? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y dice una de sus compañeras, dice, pues quién sabe, has de tener pacto con alguien. Y dice, pues así, tengo pacto con Dios. Y el dinero yo no gano mucho, ¿no? Yo no gano mucho dinero. En mi trabajo lo que gano es poco. No me avergüenzo de lo que gano, son 3,000 pesos quincenales. A lo mejor usted gana más que yo. Pero esto es lo que gano, 3,000 pesos quincenales. Y nos alcanza. Y vamos y venimos y hacemos y todavía ponemos para la iglesia y todavía damos para la venta y todavía invertimos en otras cosas y ayudamos a otros hermanos y nos alcanza. Pero tuvimos que hacer una auditoría.
Pero el problema financiero no lo ganamos. Yo, mire, en una ocasión, cuando estaba endeudado, dije, no, lo que gano no me alcanza. Lo que gano no me alcanza, así ni modo. Y le dije, pues ni modo, tengo que ir a trabajar. Voy a buscarme otro trabajo. Y me busqué otro trabajo. Entré a trabajar en el INE. Bueno, hoy es el INE, antes era el IFE. Entré a trabajar ahí. Y luego entré a trabajar en una preparatoria, a dar clases a una prepa, que está aquí en Valle. Iba a dar clases a la prepa. En la mañana me iba a trabajar al centro de salud. En la tarde me iba a la prepa a dar clases. 4 o 5 horas en la prepa dando clases de matemáticas, de inglés, de historia, de lo que fuera. Si hacía falta un maestro, decía, yo le entro. Tal vez que me pagaran unas horas, yo le entraba. Me metía a dar clases y ella andaba dando clases en la prepa. Toda la semana andaba dando clases. Y el sábado también me iba a dar. Entonces, en la mañana en el centro de salud, en la tarde en la preparatoria, en la tarde-noche me iba al INE, a las computadoras a capturar información, y ahí andaba yo y me decía, ¿te dejan trabajar? Sí, pues yo hablé con el encargado de la oficina y me dijo que mientras yo sacara la cama no había problema a la hora que yo fuera. Pues excelente. Entonces, en la mañana me iba al centro de salud, en la tarde a la prepa, en la tarde-noche al INE, a la oficina del INE, y en la madrugada iba a la central de abajo de Diablero. Tenía 4 trabajos. Y eso no me ayudó a salir de mis deudas. No. Lo único que conseguí fue enfermarme. Porque mal comía, mal dormía, mal descansaba, me la pasaba en la calle todo el tiempo. Y en aquel tiempo no tenía carro, así es que todo era a pie. 4 trabajos no me bastaron para poder pagar mis deudas, ni para suplir nuestra necesidad. Entonces, después de eso fue cuando, después de que haberlo intentado en mis fuerzas, fue cuando Dios intervino. Algo que me dio lección Dios es, te voy a demostrar que yo soy Dios. Que no eres tú, sino yo. Es que pudimos pagar las deudas con un solo trabajo. Y a partir de entonces entendí y dije, ¿qué Dios? Si Él es el que lo puede hacer, entonces mis batallas las tengo que ganar en lo espiritual, para que en lo terrenal yo obtenga la victoria. Ahora, cualquier situación que tenemos, antes de pelear la batalla, oramos. Antes de enfrentar la situación, antes de enfrentar al enemigo, lo que hacemos es orar. Por eso lo espiritual, la auditoría espiritual, es importante para que tú sepas cómo vas a ganar en lo terrenal. ¿Qué te está fallando? A mí me falló las finanzas. Ya siendo yo cristiano, yo ya era cristiano. Yo enseñaba en una célula. Yo había ministrado matrimonios y yo no podía estar en paz en mi matrimonio por las cuestiones del dinero. Entonces, no es la religión lo que hace la diferencia. Es la disposición para revisar tu vida, para que veas cómo está tu vida. Que puedas salir de tu condición. Entonces, el cambio que tú esperas ver, tienes que revisar primero cuáles son las vidas que tienes. Entonces, primero dijimos, se pelea en lo espiritual, es un asunto espiritual. Tenemos que ser espirituales. Luego dice, y cuando dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, es para que yo pueda ayudarte a llevar una carga, yo tengo que poder llevar mi carga. Cuando yo traté de tener 4 trabajos, yo no podía ayudar a mi esposa con mis hijos. No podía ayudar a mi esposa con mis hijos. Ellos comían solos. Si había una necesidad en la casa, ella lo tenía que ver cómo lo resolvía. Incluso, hermano, a veces hasta por un garrafón de agua. Me dice, ¿qué puede ser tan difícil que una mujer vaya por un garrafón de agua? Sí, es muy difícil. No es lo más correcto. Pero ahora ya te llevan el agua hasta la puerta de tu casa. Sí, pero como quiera que sea, yo no estaba en la casa. Yo no podía decir, pero estaba resolviendo los problemas de la familia y no resolvía nada. Pero no estaba en casa. ¿Cómo yo iba a llevar las cargas de mi esposa? ¿Cómo podríamos llevar las cargas los unos de los otros si yo ni estaba? ¿Cómo podía ayudar yo a mi esposa cuando mis hijos se enfermaban? Y la aflicción que mi esposa sentía porque mi hijo estaba enfermo y ella no saber si iba al médico o no iba y no tomar la decisión porque yo no estaba. Y no porque mi esposa no pudiera tomar la decisión, sino porque a veces ella se enfermaba uno y con quién dejaba al otro.
pues hagamos a los dos. Y al rato los dos enfermados. Ya cuento de nunca acabar. Todo porque yo no estaba. Entonces, algo que te va a ayudar a hacer una auditoría espiritual es entender que no eres el único que tiene problemas. Entonces, lo segundo que tienes que entender es que no eres el único que tiene problemas. A veces nosotros creemos que se nos ha enseñado la cultura al hombre mexicano, se nos ha enseñado que el hombre es el hombre, el macho, el que trae el dinero, y la mujer la de los problemas de la casa. Y al rato, cuando los hijos tienen problemas, no es culpa de la mujer, es culpa de la ausencia del hombre. Es porque el hombre no estuvo. Y dice, pero ¿por qué si era bronca de ella? Yo me iba a trabajar todos los días. ¿Sabe? Antes, en el tiempo de los padres, de los patriarcas, en el tiempo de Abraham, de Josué, de Jacob, de Isaac, en ese tiempo, el hombre es el que estaba en casa. El hombre era el que cocinaba. El hombre era el que hacía el quehacer. Antes hacían. No sé en qué momento dijeron que no, que esa era la labor de la mujer. La mujer a la casa, hacer el quehacer, hacer la comida, cuidar a los hijos, el hombre se va a trabajar. Cavernícolas, iba a buscar al dinosaurio, pero ese se lo de ahí viene la frase perseguir la chuleta, perseguir al dinosaurio para darle un pedazo del cielo. Pero creemos que esa es la idea, pero no, hermano. El matrimonio se hizo para sobrellevar las cargas de nosotros, para que pudiéramos trabajar juntos. Cuando hay problemas en el matrimonio es por eso, porque algo hicimos mal. Entonces, sí es importante entender que si tienes problemas como hombre, o tienes problemas como mujer, en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, tienes que buscar quién te ayude a sobrellevar las cargas, porque no eres el único que tiene problemas. A veces creemos que nuestro problema es el más grande. El pastor dice eso porque usted no tiene problemas, ya tiene la vida resuelta. No, usted no tiene problemas. Solo que mis problemas yo busco con quién sobrellevar mis problemas. A veces es con mi esposa. Y cuando no puede mi esposa porque la carga es muy fuerte, busco a alguien, mi pastor, el que me ayuda a mí, el que me oriente a mí. Yo voy y descargo mis cargas con él. Y entonces platicamos, él ora por nosotros, nos da la consejería, nos ayuda, nos ministra para que nosotros también podamos seguir hacia adelante. Entonces es necesario entender que hay otros que también tienen problemas. Y aunque tú tienes problemas, ayudar a otros también te ayuda a ti. ¿Sí estamos? Pero primero dice Pablo, considérate. No es que venga y le diga a mi mujer, ay, mira, tengo muchos problemas en mi trabajo, ¡pum! Le vuelvo todos mis problemas a mi esposa. Y mi esposa me dice, oye, yo tengo problemas con los niños. Ahí es un asunto tuyo. Entonces yo sí puedo dejar de botarle mis problemas a mi esposa, ella no puede ponerle esos problemas a mí. Eso es algo que no nos ayuda a sobrellevar las cargas, no nos permite resolver nuestra vida. Y entonces cuando podemos dejar las cargas o apoyarnos en otro, podemos hacer una revisión. Porque no es lo mismo estar adentro del problema que estar afuera del problema. Cuando estás adentro del problema, el mundo se te viene encima. ¿Y cómo voy a salir de esto? ¿Y cómo lo voy a resolver? Y ahí andas inventándote soluciones que no te van a resolver el problema, que te lo van a complicar. Pero cuando estás afuera del problema, por eso es más fácil aconsejar a alguien que tiene problemas que aconsejarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando tú sobrellevas las cargas de los otros, o se sobrellevan uno las cargas con los otros, lo que nos permite es mirar el problema desde afuera. Es soltar por un momento la carga para buscar una solución desde afuera. Entonces, te va a ayudar para poder hacer una auditoría, te ayuda que alguien te diga, oye hermano, ¿alguna vez te ha pasado que, van a oír medio grotesco esto, pero alguna vez te ha pasado que alguien te diga, oye, traes un moco aquí? ¿Lo han dicho alguna vez? Oye, traes un moco aquí. O traes un cilantro en el diente. ¿No le ha pasado? ¿Sí? A mí me ha pasado muy seguido. ¿Pero sabe quién me lo dice? Mi esposa me dice, oye, ¿por qué me lo dice? ¿Y por qué no me molesta a mí? Porque hemos aprendido
No, doctor, aquella me dice que está viendo en mí. Eso es sobrellevar las cargas. Entonces, cuando ella ve algo, un moco, o un frijol, o un cilantro, o ella ve algo que yo estoy haciendo mal, ella me lo dice. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Entonces, apoyarte en alguien. Dices, pastor, y yo que estoy solo. Bueno, si tú estás solo, necesitas a alguien que te ayude. No estoy hablando de una pareja. Estoy hablando de alguien, tus papás, tus hermanos, tu pastor, alguien que diga, esto te está fallando. Necesitas corregir esto. Oye, quítate el moco que traes ahí. Para que puedas corregirte, ¿o no? Pero eso es sobrellevar las cargas. No vas a poder corregirte tú solo. No vas a poder corregirte tú solo. Algo que te va a ayudar es llevar las cargas uno y otro. Para que eso te fortalezca y puedas descubrir qué te está fallando. Entonces, si alguien dice, es que yo tengo muchos problemas, sí, pero tu problema es tu carácter. Una vez un joven estaban recién casaditos, hermano, recién casados. Viene conmigo el hermano y dice, es que mi esposa me engañó. Digo, ¿cómo que te engañó? Me dijo que era puro amor. Cuando éramos novios era puro amor, pastor. Y ahora que nos casamos es un infierno. Parece que el demonio se me apareció ahí con mi esposa. Digo, ¿y eso por qué? Se enoja por todo. Se enoja porque dejo los calcetines tirados. Se enoja porque la toalla la dejo hecha bolas. Digo, no tiene razón. Yo me enojaría. Pero ¿qué le cuesta a ella? Yo vengo cansado del trabajo. Cambia un día. Ella se vaya a trabajar y tú haces que hacer en la casa. Y vas a ver si no le terminas diciendo a tu esposa, oye, recoge la toalla. Oye, recoge tus calcetines. No, pastor, usted está del lado de ella. No, lo que pasa es que ya tengo 20 años de casado. Y ya aprendí. Entonces, a veces queremos que el otro lleve la carga, pero no estamos dispuestos nosotros a llevar la carga de los demás. El ayudar a otros te va a poder ver cuál es la falla, te va a ayudar a ver cuál es la falla, te va a ayudar a ver cuál es la situación que tienes que resolver. ¿Sí estamos? El ser aislados, el ser ermitaños, el ser solitarios no ayuda. Si usted lee en Génesis, dijo el Señor, después de que hizo al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? Uno, porque se pone de ocioso. Ahí anda pensando cosas que no tiene que estar pensando. Pero la otra es porque no puede llevar sus cargas solo. Necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando estamos casados, el matrimonio es el ayudar. Y si estamos solos, nos ayudan los hermanos en la fe. Por eso nos reunimos en la iglesia. Para ayudarnos, para echarnos la mano, para ver la vida, no para juzgar la vida del otro, sino para ver en qué podemos ayudar. El congregarse no es porque usted no tenga nada que hacer. ¿Usted no tenga nada que hacer hoy? No, pastor, yo estaba viendo la tele, descansando. Mejor me vine a la iglesia. No, venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad de Dios. De estar juntos, de podernos ayudar unos a otros, es llevar las cargas los unos a otros. Cuando oramos por las necesidades, es llevar las cargas los unos a otros. ¿Sí estamos? Ok, una más. Luego dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Algo que se nos da muy fácil es engañarnos a nosotros mismos. Cuando hay un problema, el del problema fue el otro. Tan sencillo como cuando chocas, si traes carro y chocas, el de la culpa fue el otro. ¿Sabe que en Japón es diferente? Cuando chocan, los dos se bajan y primero se preguntan, ¿está usted bien? Sí, estoy bien. ¿Usted está bien? Sí, yo estoy bien. ¿Estamos bien? Sí, ok. Perdóneme, yo tuve la culpa. No, perdóneme usted a mí, yo tuve la culpa. No, perdóneme usted, yo tuve la culpa. Y entonces empiezan a pelear porque los dos quieren tener la culpa. Aquí no. Tú tuviste la culpa, no te fijaste, te pasaste el semáforo. ¿Quién es el semáforo? Sí, pero te pasaste desde 3 cuadras. Bien, es muy rápido. Y aquí la verdad es que peleamos.
o discutimos porque creemos que somos inocentes, cuando no lo somos. Dice Pablo, aquel que cree ser algo, no siéndolo, se engaña a sí mismo. Ese es el problema en lo espiritual. Uno de los problemas espirituales más fuertes que tenemos es que creemos que ya oramos lo suficiente. Hay gente que piensa, ya fui el domingo a la iglesia, ya no necesito ir el domingo. Yo ya cumplí con Dios el domingo, ya Dios tiene que cumplir conmigo toda la semana. Yo ya cumplí con Dios, ahora que Dios cumpla conmigo. Si fuéramos equitativos, Dios no tendría la obligación más de cumplir con nosotros 1 hora, porque 1 hora le dedicamos. Y entonces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que ya oramos. Una de las cosas, cuando entramos al ministerio, cuando te vuelves parte del ministerio, cuando eres un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, cuando te vuelves parte del ministerio, una de las cosas más exigentes para el ministro es revisarse que realmente no se crea algo que no es. Porque una de las cosas que nos hacemos creer que nosotros mismos es que ya oramos lo suficiente. Ya leímos la Biblia lo suficiente. Ya buscamos a Dios lo suficiente. Y esa es una de las cosas con las que nos engañamos frecuentemente. Y cuando alguien se convierte a Cristo, se engaña mucho creyendo que ya cumplió con Dios. O que sí se porta bien. Y no está quebrantando ningún mandamiento de Dios. Y a veces nos justificamos diciendo lo que les decía al principio: estoy en el proceso. Es que todavía no soy perfecto. Es que todavía me equivoco. Es que Dios así me ama. Y no es cierto. Algo que tenemos que hacer es revisarnos que seamos lo que realmente somos. Pablo dice de sí mismo el peor de todos los pecadores. Siendo apóstol Pablo, él dice: si alguien puede decir que es pecador, yo más soy pecador. Dice: yo soy el peor de todos. Porque Pablo sabía lo que había hecho antes de ser cristiano. No es que todavía siendo apóstol era un pecador. No es que Pablo decía: soy el peor de los pecadores porque sigo pecando. No, Pablo reconocía que había sido el peor de los pecadores por todo lo que había hecho antes de venir a Jesús. Y él lo reconoce y dice: yo era eso. A veces el saber lo que eres te permite llegar más lejos. Pero cuando nos engañamos a nosotros mismos, es como aquel que va al gimnasio, de repente oye a otro que está ejercitándose y lleva 100 repeticiones, ¿no? Levantando las pesas. Lleva 100 y está lleno de bolas del tipo. Y el otro apenas está con la pancita y llega al gimnasio y lo ve al otro que ya lleva 100 y él empieza: 98, 99, apenas lleva 2, 98, 99. ¿Cuándo va a llegar a tener un cuerpo como el otro? Nunca, porque se engaña a sí mismo suponiendo que ya, haciendo suponer que ya lleva 100. Y esa apariencia, esa es la que se refiere siempre cuando decía hipócrita. Quita primero la paja de tu ojo para que puedas ir a esta mano y quitar la vida de tu ojo. El ser hipócrita es querer aparentar algo que no somos. Y el apóstol Pablo dice: no trates de aparentar lo que no eres. Si no oras, reconoce que no oras. Si no lees la Biblia, reconoce que no lees la Biblia. Si no tienes fe, reconoce que no tienes fe. Si dudas de Dios, porque el problema es más grande que tu fe, el problema es más grande que tus fuerzas espirituales, reconoce eso para que el milagro pase, para que puedas darte cuenta cuál es tu condición y puedas cambiar esa situación. La Biblia nos cuenta, en una ocasión el Señor Jesús estaba orando por la gente y un papá le trae a un muchacho endemoniado y le dice el papá al Señor Jesús: tú traje a mi hijo, lo traje a tus discípulos para que ellos oraran por mi hijo, pero ellos no pudieron liberar a mi hijo. Libéralo tú. Ten misericordia de nosotros y libéralo tú. Y el Señor Jesús le pregunta y le dice: ¿crees que yo puedo liberarlo? Y el padre le dice: creo. Y se queda pensando el papá como diciendo: a lo mejor porque no creí, por eso los discípulos no pudieron. Y dice el papá: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque a lo mejor tengo incredulidad y a lo mejor yo creo que creo, pero no creo. A lo mejor yo estoy diciendo que sí tengo fe, pero no, realmente no tengo fe. Y eso es algo que nos pasa muy frecuentemente por querer pasar por espirituales. Tratamos de aparentar algo que no somos. Y el apóstol Pablo dice: no aparentes, reconoce lo que eres. Si te falta fe, no es malo que te falte fe, porque si te falta fe puedes aumentar tu fe.
Porque si te faltan fuerzas espirituales, puedes aumentar las fuerzas espirituales. Antes cuando teníamos problemas, mi esposa y yo, que estábamos apenas en los primeros 7 años de matrimonio, teníamos problemas, y me decía mi esposa, ora, porque yo no te veo orar. Y yo le decía, sí, oro, aunque tú no me veas, yo estoy orando. ¿Sabes cuándo oraba? No oraba. Pero no me gustaba que mi esposa me dijera que yo orara, o que me dijera que no estaba orando. Porque yo creía que yo estaba haciéndolo bien, pero lo único que estaba haciendo era engañarme a mí mismo. Entonces dice el apóstol Pablo, nadie aparente lo que no es. Es peor cuando aparentamos una condición espiritual. Hacerte una auditoría espiritual es revisarte realmente lo que estás haciendo. ¿Qué sí estás haciendo y qué no estás haciendo espiritualmente? ¿Estás orando o no estás orando? ¿Estás creyendo o no estás creyendo? ¿Aceptas la voluntad de Dios o no aceptas la voluntad de Dios? Porque luego decimos, sí, como Dios quiera, y Dios quiere de una manera, ay, así no. Pues no que como Dios quiera. Porque eso dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Como tú quieres ahí arriba, así será aquí abajo. ¿Cuántos han dicho el Padre nuestro? ¿Y cuántos han aceptado que Dios haga lo que Él quiere? Y ahí es donde puede meterse la puerta del rabo. ¿Por qué? Porque no nos parece, porque creemos que quizá Dios esté equivocado. Y entonces, mire, el mismo Señor Jesús, la noche que iba a ser arrestado, cuando estaba orando antes de ser arrestado, Él estaba orando y le dice al Padre, Padre, ojalá no tomara esa copa. ¿Qué es lo que quería Jesús? No tomar la copa. Pero le dice al Padre, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué terminó haciendo Jesús? Tomando la copa. Y entonces el ejemplo que nos da el Señor Jesús es que yo no quiero, pero se hace como tú quieres. Y muchas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, como tú quieras, haz lo que tú quieras. El Señor hace lo que quiere. No, así no, Señor. Reprendo al diablo mentiroso que te quiere meter. Y es Dios. Tú le dijiste que hiciera su voluntad. Entonces, cuando tratamos de engañarnos a nosotros mismos, no estamos siendo honestos y nos va a fallar. Tarde que temprano nos va a fallar la condición espiritual. Y cuando tú quieras enfrentar una batalla en lo espiritual para ganar en lo terrenal, vas a perder en lo espiritual y vas a perder en lo terrenal. La mayoría de los hombres, los del sexo masculino, somos de los que no nos gusta aprender de otros. La mayoría de los hombres. No digo que todos, porque no puedo generalizar, no conozco a todos los hombres, pero a los que conozco, de los que conozco, la mayoría, somos de los que decimos, ya sé. Oye, haces esto, te digo cómo. No, ya sé. Y te tardas, en lugar de tardarte 10 minutos, te tardas 2 horas porque no sabías. Los hombres somos de que compramos un aparato y no leemos el manual. ¿Por qué? Porque ya sabemos. Digo a mis hijos que acaban de comprar celulares, ellos les dieron una beca y guardaron ese dinero y dicen, vamos a comprar un celular con su dinero. Aparte de tu diezmo y ya luego se compran los precios. Bueno, siempre y cuando se salga usando. Entonces ya van, se compran el celular y digo, antes de usarlo, lean el manual. Lean el manual. Ya sé cómo funciona. El año pasado les dije lo mismo. Compramos su celular, igual con su dinero, compramos su celular, como hace 2 años, perdón. Uno de mis hijos, a los 3 meses ya se hizo. Es que metí mal, es que lo dejé conectado, es que le descargué esta. Si no leemos el manual, no sabemos. Una de las cosas que nos impide revisar nuestra condición espiritual es creer que ya sabemos. He escuchado hermanos que vienen a la iglesia, no aquí, o que van a su iglesia, que están escuchando al pastor predicar y dicen, eso ya lo sé. Eso ya lo saben. Y creen que ya lo saben.
cuando vienen las situaciones, el pastor dice, no, apenas hablé de eso hace un mes. ¿Sí, pastor? No, de hecho estaba hablando de otra cosa que yo ya sabía. Todos porque aparentamos algo que no somos. Dice Pablo, aquel que quiere aparentar algo que no es, se engaña a sí mismo. ¿Y quién es el perjudicado? Si alguien te engaña, ¿quién es el perjudicado? Si yo te engaño a ti, ¿quién es el perjudicado? ¿Tú o yo? ¿Sí? Que yo te engañé. Ahora, ¿quién es el culpable del engaño? Yo. Pero si tú te engañas a ti mismo, ¿quién pierde? Tú. ¿Y quién es el culpable del engaño? Tú. Así que ya no puedes culpar a nadie y decir, no, me engañaron. No, te engañaste a ti mismo. Tú solito te engañaste, haciéndote creer que eras algo que no eras. La auditoría espiritual te va a ayudar a revisar tu vida para ver cuál es tu condición, para que no te engañes a ti mismo. Entonces, si no te engañas, puedas superar tus problemas, tus necesidades, tus adversidades, puedas llevar tu carga junto con otro y finalmente puedas quitar la paja de tu ojo para poder ayudar a otro a quitarse la viga. Perdón, a quitarte la viga del ojo para poder quitar la paja en el ojo de tu hermano. Terminamos con esto. Versículo 4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Quién tiene que someter a prueba tu vida? Tú mismo. ¿Quién tiene que revisarse a sí mismo? Tú mismo. De repente, algunos hermanos se acercan al pastor en su iglesia y le dicen, pastor, ¿podría revisarme? Es que creo que ando mal. Lo que se tiene que revisar eres tú. Ahora, a veces es necesario el ayudador, yo les decía que llevar las cargas los unos de los otros. Incluso yo puedo venir y exhortar a alguien para que se levante, siendo espiritual. Pero el que se tiene que revisar a sí mismo es. Y dice, no solamente revísate a ti mismo, sino dice, pon a prueba tu obra. Lea conmigo el 6 antes de terminar. No os engañéis, perdón, el 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, ¿quieres saber cuál es el resultado de tu obra? De lo que tú cosechas. ¿Quieres poner a prueba tu obra? Ve lo que estás cosechando. ¿Cuál es el tipo de vida que estás viviendo? ¿En qué cosas te están fallando? Y cuando te está fallando algo, tienes que revisar un poquito para atrás y decir, ¿dónde me equivoqué? ¿En qué parte la regué? ¿En qué momento descuidé esto? A veces los papás no nos damos cuenta de las cosas que están viviendo nuestros hijos. Ahora con el internet y con el celular, ahora los muchachos pasan más tiempo frente al celular que con nosotros. Tenemos que revisar de vez en cuando, porque después lo vamos a cosechar. Tenemos que estar al pendiente. ¿Qué pasa en nuestra casa, en nuestra vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sembraste ayer? Lo que sembraste ayer es lo que vas a cosechar. ¿Quieres respeto? Siembra respeto. ¿Quieres amor? Siembra amor. ¿Quieres ayuda? Siembra ayuda. Lo que tú quieras cosechar es lo que tienes que poner a prueba hoy. En tu vida, tú mismo. Y se prueba de a ti mismo. Cada uno revises a sí mismo. No andes fijándote en lo que hacen los demás. Porque si algo te sale bien, se te vas a gloriar en ti mismo. No en otro. Cuando gana la selección, un partido de fútbol, no soy aficionado al fútbol, pero cuando gana la selección, un partido de fútbol, ahí están los mexicanos, ganamos. Y ahí se van a Ángel, y hacen mitote, y ganamos México, ganamos. Pero cuando pierden, perdieron, burros, desgraciados. Perdimos.
¿Qué se perdieron? Porque nos gusta gloriarnos en la victoria de otro. ¿Por qué es más fácil gloriarse en la victoria de otro? Porque yo no me creo capaz de tener una victoria. Porque yo no creo que lo pueda lograr. Entonces, cuando alguien lo logra, me siento feliz. ¿Sabe por qué tienen tanto éxito los programas como hace años salía uno que se llamaba Bailando por un Sueño? O otro que se llamaba Cantando por un Sueño. Luego salieron otros como La Voz o como concursos así donde se supone que es gente del pueblo, es gente común y corriente, como usted y como yo, del barrio, de las casas pobres, de gente que tiene un sueño, una esperanza y se lanza para ser estrella. ¿Sabe por qué tienen tanto éxito esos programas? Y la gente lo mira tanto, porque la gente se cuelga de ese sueño, se cuelga de la victoria de ese personaje, o de esa persona que va a concursar. Ahora déjenme darle la buena noticia, esos programas ya están arreglados. Lo digo de fuente cercana a alguien que fue a participar y llegó a la primera etapa, llegó a la siguiente elección y me dijo, no, gracias, ya tenemos el ganador. Cuando todavía ni pasaba el programa de televisión, esos programas ya están grabados. Los grabaron un mes antes. Es que cuando nosotros nos estamos enterando quién ganó, ellos ya lo sabían. Pero esos programas tienen éxito. ¿Por qué tienen éxito? Porque a la gente le gusta colgarse de la victoria de alguien más. Nos están enseñando a colgarnos de la victoria de otro. A que tú no anheles tener tu propia victoria. A que tú no quieras luchar por tu propio sueño. A que tú no quieras luchar por tu propio triunfo, por tu propia victoria, por tu propio éxito. Entonces nos pasan programas en la televisión donde dicen, yo quiero ser, ese, y te pones del lado de uno. Si eliminan a tu candidato al principio, te pones con otro, o se va a veces bueno, sí, tú no sabías, este sí es bueno. Porque nos gusta colgarnos de la victoria. Pero dice la Biblia, dice Pablo, no, pruébate. Prueba lo que haces. Prueba lo que haces. Y si lo que haces, hoy tenemos, usted está sentado en una silla. ¿Está seguro que esa silla no se puede caer? Pero está sentado muy a gusto. ¿A poco usted se sienta con miedo? Probamos a ver si ya luego nos sentamos. Usted llega y se siente. Pero para que usted llegue y se siente, el que la diseñó, el que la pensó, sí la probó. Es un programa material. Entonces, yo que la compré, digo, de esa a esa, creo que es mejor esta. Y la siguiente vez que compremos, vamos a comprar de estas. Quiero un suponer. Estas son más aguantadoras que estas. Estas son más resistentes que estas. Y ya las probamos. El que la fabricó, la hizo, la probó. Yo no puedo decir, hermano, ¿qué tal me quedaron las sillas? Está buena la silla que le fabriqué. Yo no la fabriqué. Ahora, además de carpintero, pastor, trabajador, ahora resulta que así. No, yo no la hice. Yo no puedo gloriarme de eso que yo no hice. Y eso es lo que nos están enseñando a hacer. A gloriarnos de algo que no hicimos nosotros. A que no tengas tus propios éxitos. Dice Pablo, pruébate. Y cuando te hayas probado, cuando hayas revisado lo que sembraste, cuando hayas revisado y hayas probado lo que hiciste, el resultado que obtuviste, y veas que lo que obtuviste es bueno, te puedes gloriar. ¿En qué te glorias? En ti mismo. Puedes celebrar tu victoria, porque lo que hiciste fue bueno. No te puedes burlar de Dios, dice Pablo. Todo lo que siembras, eso cosechas. Entonces vale la pena hacer una revisión, hacer una auditoría personal, espiritual, para ver qué estoy haciendo bien. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo hoy puedo estar seguro de que estoy mucho mejor que hace 10 años. Hoy estoy mucho mejor que hace 10 años. Pero yo espero que en 10 años, cuando pasen 10 años, yo pueda decir lo mismo. Y pueda decir, estoy mucho mejor que hace 10 años.
Y no es que me voy a esperar que pase 10 años, ¿verdad? Es una forma, es un periodo de tiempo donde un cambio se nota más claro. De hoy a mañana, cuando yo llego a mi casa y digo, mujer, estoy decidido a cambiar. Ay, tú siempre haces lo mismo. Dices que vas a cambiar, dices que vas a ser mejor, dices que ahora sí nos vas a sacar de pobres, dices que ahora sí vas a ahorrar dinero, dices que ahora sí vas a triunfar. Y no más nada. Y al otro día te levantas todavía con ánimos de querer cambiar, ¿no? Tu esposa ya espera ver algo. Tu pareja, tu esposo, ya esperan ver algo y dicen, ¿y ya? ¿Como para cuándo empiezas? Ya, hoy sí, hoy voy a poner a dieta y ya voy a bajar la panza. Pero voy a poner una coca para celebrar. No tiene alternancias, unas tortas de tamal, ¿no? Para que celebren que ya voy a cambiar. ¿Qué creen? ¿Por qué? Porque la prueba de lo que estás haciendo no demuestra que estás haciendo cambio. Entonces, si realmente hacemos una auditoría, si realmente hacemos una revisión, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cuál es el resultado? Entonces, si yo me doy cuenta que tratar de atravesar un muro es más incómodo salir por la ventana que salir por la puerta. Es más incómodo salir por la ventana que salir por la puerta. Al menos esta ventana y esta puerta. Es más incómodo. Pero me encanta salir por la puerta. Diga por la ventana. Si está loco abriendo puerta, porque se sigue saliendo por la ventana. Y eso es lo que hacemos. Nos damos cuenta que estamos haciendo mal algo, y seguimos haciendo. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Porque no nos damos a la tarea de revisar nuestra vida. Hay que revisar nuestra vida. Por último, ya. Ahora sí. Versículo 9. Una vez que ya te revisaste, que ya viste cuáles son tus fallas, dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Hay pastores que llevo un año y nada pasa. Espérate, no te canses. Había un hermano que venía aquí a la iglesia todos los domingos, estaba aquí. Tenía un problema muy serio. Venía a la iglesia todos los domingos. Yo dije, wow, este hermano tiene mucha fe. Después de un año de que estuvo viniendo a la iglesia todos los domingos, agarra y dice, pastor, ya me voy de la iglesia. Me va, sí, hermano, ¿por qué? Porque ya llevo un año viniendo. Y mi esposa no quiere venir, mi esposa no cambia, sigue siendo igual. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Por qué no cambia? ¿O cuál es su situación? No, es que todo el tiempo me está cuestionando que a dónde salgo, que a dónde voy. Digo, ¿y usted la ha traído a la iglesia? ¿Le ha invitado a la iglesia? ¿Le ha invitado? ¿Le dice a dónde va? No, pero yo soy el hombre, no me tiene que estar preguntando a dónde voy. Yo soy el hombre. Ella tiene que, si yo me salgo, ella no tiene que preguntar. Digo, por eso es su problema. Pero ya llevo un año viniendo y era para que Dios lo hubiera cambiado. Es que la que tiene que cambiar no es su esposa. Que tiene que cambiar es usted. No, ya. Le di de plazo a Dios un año. Después la hermana vino aquí a la iglesia. Bueno, su esposa vino aquí a la iglesia. Ella escuchó dos mensajes. Ella decidió cambiar. ¿Y sabe qué pasó? Se divorció. Se separó de él. Digo, hermana, ¿por qué haces? Porque no quiere cambiar. Y se fue, hermano. Viajó. Se fue con sus papás. Allá está, felizmente, haciendo su vida con su hijo. Y el hermano siguió igual. Se volvió a casar. ¿Y qué creen que hizo? Se fue a la iglesia, a otra iglesia, porque aquí ya no quiso venir. Se fue a otra iglesia por un año para ver a su esposa, si su esposa cambiaba.
sigue haciendo lo mismo. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora, si tú te has equivocado, si has fallado, si has hecho malas cosas, no es para que te entristezcas y te deprimas y es todo es mi culpa. No. Es para que decidas cambiar. Y créeme, si no desmayas y perseveras, tendrás una vida mejor. Porque lo que siembras, tarde que temprano, lo cosecharás. ¿Vale la pena hacer una auditoría? Sí. ¿Vale la pena revisarse? Sí. ¿Hemos cometido errores? Yo he cometido muchos. Yo no soy usted, pero yo he cometido muchos. Y todos ellos los he tenido que sufrir, sus consecuencias. De hecho, algunos de ellos todavía los estoy sufriendo. Sus consecuencias. Pero eso no significa que no necesito cambiar. Porque yo sé que tarde o temprano voy a cosechar algo diferente. ¿Cuál es la vida que usted quiere tener? ¿Qué espera tener mañana? Revísese, no se engañe. Si algo está haciendo mal, dése cuenta y corríjalo. Si algo hizo mal, no que lo esté haciendo ahora, a lo mejor lo hizo antes, entienda que por algún tiempo seguirá cosechando eso que sacó. Hasta que el fruto, la nueva semilla que usted está sembrando ahora, germine, dé su fruto a su tiempo y usted pueda cosechar. Entonces, algunos cambios tardan todavía un poquito. Algunos beneficios de la vida tardan en llegar. Pero dice el apóstol Pablo, dice la Escritura, que si no desmayamos, cosecharemos. La pregunta es, ¿qué quiere cosechar? Y lo que quiera cosechar mañana, empieza a sembrarlo hoy. No diga, no, mañana, pastor, ya hoy ya está. No, empiece hoy. Porque si quiere empezar mañana, va a tardar en cosecharlo. Entre más lo postergamos el cambio, más tardamos en ver el resultado. Entre más tardas en cambiar algo, más vas a tardar en ver el resultado. Si lo empiezas a cambiar hoy, si empiezas a gestar ese cambio en tu vida hoy, seguro empezarás a ver pronto el resultado. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, te damos gracias. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender la importancia de revisar nuestras vidas. Dejar de invertir tiempo en revisar la vida de los demás, cuando ni siquiera hemos podido corregir aún nuestras propias vidas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des la capacidad de escudriñar, de revisar, de atender nuestra vida espiritual. Y que podamos entender, Señor, que lo que ganamos en lo espiritual, lo ganamos en lo terrenal. Ayuda a mis hermanos y hermanas a poder conquistar en lo terrenal, en lo espiritual, para que puedan ganar en lo terrenal. Hacer los cambios necesarios, a despojarse de lo que tienen que dejar, a soltar sus vidas, Señor, hacia una vida mejor. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que obres en ellos para la gloria de tu nombre, y a ti sea la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.